Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a trabajar en este video y juntos recorrer algunos aspectos conceptuales de lo que es el concepto de conflicto. El concepto de conflicto vinculado con los conflictos personales y con los conflictos organizacionales. ¿Qué significa la presencia del conflicto dentro de las organizaciones, dentro de las personas? ¿Y qué tiene que ver el conflicto con los aspectos de detención y de progreso, tanto del desarrollo personal como del desarrollo organizacional? Sí, dije detención y progreso. ¿Por qué? Porque de alguna manera el concepto de conflicto implica, desde sus definiciones, una presencia de dos aspectos. Por un lado, una instancia de detención y por otro lado, una instancia de progreso o motivación. ¿Y por qué ocurre esto? Vamos a la definición. La definición de conflicto, hay varias, muchos autores hacen referencia a la definición de conflicto, pero voy a tomar una muy sencilla, muy clara, que habla de que un conflicto siempre es un proceso que implica la oposición de intereses, de motivaciones, de situaciones que no pueden darse de manera simultánea. En este sentido, y ahora volviendo a estos conceptos de detención y progreso, que quiero que sean elementos destacables en este video, esto de que al realizarse una situación de oposición, esto inexorablemente lleva a un momento de detención. Un conflicto siempre implica un pararse, algo que no puede existir voluntariamente y entonces nos tenemos que detener. ¿Para qué? Para ver cómo salir de esta situación conflictiva. A ver, lo voy a llevar a las situaciones cotidianas, vamos a ir a ejemplos muy sencillos. Estoy en un negocio, quiero comprarme un pantalón y estoy entre un pantalón azul y un pantalón rojo. Tengo una situación conflictiva, no me puedo comprar los dos. En ese momento hay un momento de detención, con lo que implica la detención en cuanto a un conjunto de emociones que van vinculadas con ese proceso de detenerme, de no poder conseguir en ese mismo instante lo que yo quiero. ¿Qué tipo de emociones? Después vamos a profundizar en esto. Puede ser frustración, puede ser enojo, ¿por qué no me podría llevar los dos? Bueno, no me puedo llevar los dos. Entonces, en este momento es donde también surge una situación de pretender resolverlo y al resolverlo tener un avance que es tener el pantalón. De alguna manera resuelvo, elijo el rojo, el azul y consigo resolver esta situación conflictiva. Al resolver esta situación conflictiva, tengo un avance y un progreso con respecto a esta situación problemática que implicaba que no podía decidirme sobre qué pantalón comprar. ¿Sí? Esta sería como la esencia del conflicto. Muchos autores han planteado también la diferenciación que existe entre conflicto y problema. Y vamos a hacer un análisis de esto porque es esencial a la hora de pensar herramientas tanto personales como organizacionales para tratar de resolver y gestionar los conflictos. Y dije resolver intencionalmente. Los conflictos en líneas generales no se resuelven, sino que se gestionan. Los problemas sí se pueden resolver. Y vamos a ver por qué. ¿Qué es un problema? Un problema es un obstáculo que se presenta para nosotros entre una situación presente y una situación deseada. Vamos a un ejemplo, también sencillo para que lo podamos entender. Yo quiero ver televisión
y tengo un corte de electricidad. Es decir, tengo un obstáculo entre lo que quiero, lo que me pasa en este momento, lo que quiero en este momento y la posibilidad de ver televisión. Entonces, esta es una situación problemática. Ahora, podemos afirmar que todo conflicto es un problema, pero que no todo problema es un conflicto. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que les di no hay una situación conflictiva, solamente hay un obstáculo entre una situación presente y algo deseado. Un conflicto siempre tiene una detención, un obstáculo que tenía que ver con lo que hablamos más temprano, de algo que necesito resolver, donde hay contraposición de intereses y me lleva a tomar una decisión. Y eso implica un obstáculo, una detención. Pero la diferencia es que esta situación de detención en esta situación de detención está presente un conflicto de intereses. Hay distintas motivaciones que conviven y que no pueden seguir conviviendo, donde yo tengo que lograr una resolución, una transacción, una formación de compromiso que llaman algunos autores, y a partir de esto darle curso a esta situación conflictiva. Entonces, de esta manera, diferenciamos lo que es un problema de un conflicto. Y repetimos, todo conflicto es un problema en tanto tiene una esencia problemática como obstructor de un proceso, pero no todo problema es un conflicto, porque no todo problema implica una situación de convivencia entre intereses o motivaciones contradictorias. Con esta conceptualización de conflictos que hemos iniciado, vamos a detenernos ahora en algo que define al conflicto como parte de la naturaleza humana. Y esto hace que sea un tema de mucha importancia para el análisis y para el trabajo, tanto personal como de las organizaciones. Antes habíamos hablado y habíamos dicho que el conflicto, por definición, estaba vinculado con un momento de detención, que es cuando se genera esa situación de contradicciones o convivencias de motivaciones encontradas, pero también habíamos hablado que tiene que ver con los procesos de cambio, de desarrollo y de situaciones de progreso, en tanto que en la medida que yo logro gestionar una situación conflictiva, siempre hay una instancia de cambio, siempre hay una instancia de crecimiento, tanto a nivel personal como a nivel organizacional, grupal, social, etc. Para detenerme un poquito en lo que significa la conflictiva en la persona, en el interior, en el mundo interno de un individuo, siempre cada conducta, de alguna manera, cada comportamiento que tenemos, surge de la resolución, del manejo de alguna situación conflictiva. Cuando hablamos de conflictivo, refiriéndonos a la persona, no necesariamente una situación conflictiva tiene que ver con una situación traumática o una situación extrema de generar perturbación. Por ejemplo, la duda es con respecto a algo, es una situación conflictiva. ¿Qué hago? ¿Elijo esto? ¿Elijo aquello? Yo antes había dado un ejemplo, compro este pantalón, compro aquel otro pantalón, voy al cine, voy al teatro. De alguna manera, cuando tengo en este nivel consciente y normal de la vida cotidiana, estamos todo el tiempo gestionando conflicto y algo surge de esa situación de encuentro entre motivaciones encontradas.
Pero a veces estas motivaciones no son tan claras y tan conscientes, y esto es lo que lleva a veces a las personas, nos lleva a demorar y a tener que prestar mayor atención y a tener que tratar de conocernos y vincularnos y conectarnos con nuestras propias emociones y con nuestros propios pensamientos para descubrir aquello que nos está trabando en una situación determinada. ¿Por qué? Porque estas motivaciones o intereses no necesariamente siempre aparecen a nivel consciente, como en el ejemplo de una elección. En esto siempre me gusta contar una situación como, por ejemplo, una mamá que ha tenido su bebé y que lleva mucho tiempo, varios meses sin trabajar. De repente toma la decisión consciente de que ya es hora de que vuelva a incorporarse a su labor profesional. Tiene una cita laboral, pero llega tarde a esa cita laboral. Y entonces uno podría explicarlo desde lo racional con se confundió de horario, no tomó las precauciones debidas con respecto al traslado, etcétera, etcétera. Pero en realidad este llegar tarde fue un comportamiento, una transacción que hizo su mundo interno, porque a nivel inconsciente, si bien esta mamá a nivel consciente quería volver a trabajar, a nivel inconsciente todavía tenía dudas, le generaba culpa dejar a su bebé en cuidado de otras personas, etc. Entonces, el mundo interno se las ingenia para resolver estas motivaciones contradictorias, generando algunos comportamientos que de alguna manera explican supuestamente la resolución de este conflicto. Llega tarde, entonces ya no pierde el trabajo porque no se presentó, lo cual iría en contra de su motivación de querer buscar trabajo, sino por una circunstancia ajena a ella. Fíjense, los conflictos internos pueden tener motivaciones conscientes e inconscientes. Cuando nosotros somos conscientes de las variables intervinientes del conflicto, las posibilidades de resolución son mucho más rápidas, y porque las tenemos a mano para pensarlas, para analizarlas, para buscar alternativas. El problema es cuando estas motivaciones son más a nivel inconsciente. Esto en lo laboral nos pasa también bastante seguido, en donde yo planteo y no llegué porque de alguna manera presentar esta tarea porque no me pasaron la información adecuada de tal área. Y no puedo analizar o darme cuenta que en realidad tengo problemas con las personas de esa área de la que necesito la información y esto me cuesta para ir a pedírsela y reclamarla, y este conflicto, del cual no soy consciente, obstaculiza fuertemente mi posibilidad de ser efectivo en la resolución de mi trabajo, en lograr los resultados que me está pidiendo la organización. Entonces, distintos análisis de los distintos tipos de conflictos que enseguida vamos a ver van a permitirnos visualizar qué herramientas necesito tanto para gestionar mis conflictos internos como para gestionar conflictos que tengan que ver con lo vincular. Y cierro este momento tomando otra definición de conflicto que nos va a dejar preparados para lo que sigue, que cuando hablamos de estas intereses o motivaciones encontradas, también tenemos que agregar a la definición de conflicto que siempre implican una situación de alteración entre las relaciones entre las personas que están vinculadas, por ejemplo, en esa situación problemática, en esa situación conflictiva. ¿Por qué? Porque no es solo lo que quiero resolver, sino que también hay una reivindicación de los derechos de aquellos que están participando en la situación conflictiva.
de lo que significa el conflicto interno, personal de un individuo, y nos estábamos metiendo a partir de una definición que les voy a recordar en lo que tiene que ver con los conflictos interpersonales, que es un tema de profundo interés para lo que es la gestión de las relaciones dentro de las organizaciones. Esta definición de conflicto hablaba de que había intereses y motivaciones encontradas, pero que siempre una situación conflictiva implicaba una instancia de reivindicación de los derechos de las partes que están involucradas. ¿Qué quiere decir esto? Que además, en la situación conflictiva, la situación conflictiva es con un otro, además del motivo explícito y concreto que es el que produce la situación de conflicto, hay una lucha de emociones relacionadas con lo personal, con lo vincular, que tiene que ver con el reivindicar la capacidad y hasta la dignidad de aquellos que están involucrados en esta situación conflictiva. Por eso, de alguna manera, una situación conflictiva compromete inexorablemente, para bien o para mal, las personalidades y el tipo de vínculo que tienen aquellas personas que están teniendo esta situación conflictiva. Vamos a analizarlo desde la perspectiva de donde de alguna manera cuando yo estoy en conflicto con alguien, puedo estar preocupado por resolver la esencia concreta de esto, pero también cuando estoy en esta situación de freno, de detención, se ponen en juego algunas emociones que tienen que ver con la frustración, con el enojo, y que también tienen que ver con un aspecto, podríamos decir, competitivo, de ver quién tiene la razón. Esto de alguna manera, y por eso muchas veces en las discusiones, nosotros visualizamos que ya perdemos de vista por qué estamos discutiendo o por qué estamos trabajando una situación problemática. Ya casi que no importa, ya casi que la motivación mayor tiene que ver con ver quién tiene razón, con reivindicar esto que les decía, los derechos y la dignidad. Hay una frase de Lao Tse que dice, si tú y yo discutimos y tú ganas, ¿será que lo tuyo es verdadero y lo mío no? De alguna manera, en este momento ya no importa tanto el conflicto objetivo que nos llevó a la situación, sino que lo que importa es cómo salgo parado yo de esa situación conflictiva. Y esto pasa mucho en las organizaciones, en los vínculos dentro de organizaciones, y nos pasa mucho en la vida cotidiana, en las relaciones de pareja, en las relaciones de amigos. ¿Cuántas veces un conflicto se detiene en su posibilidad de avanzar porque están más en juego estos aspectos personales que los aspectos que tendrían que ver con la situación concreta en particular que estoy resolviendo? Entonces, este es un elemento interesante a analizar porque cuando yo tengo la responsabilidad de gestionar conflictos, tengo que tener la capacidad de observar y diagnosticar todos los elementos que están participando de la situación conflictiva. Aquellos que son los concretos, los obvios, los que todo el mundo enuncia, y aquellos que están subyacentes, pero que de alguna manera lo están sosteniendo y están marcando el ritmo de resolución de ese conflicto, que son aquellos aspectos más personales que tengan que ver con la característica del vínculo de las personas que se están vinculando en esa situación problemática, etc. Si yo hago como que eso no está presente, de alguna manera voy a estar instrumentando escasas herramientas para poder avanzar en la gestión de ese conflicto. En este sentido, esto nos vamos a detener enseguida cuando veamos algunas herramientas, vamos a profundizar más sobre estos aspectos emocionales,
presentes, pero me gustaría enunciar cuáles son los tipos de conflicto que existen según distintos autores. Voy a nombrarles, se habla del conflicto de atracción-atracción, de atracción-rechazo y de rechazo-rechazo. Y vamos a tratar de pensar ejemplos para entender de qué se trata. De atracción-atracción es cuando tenemos que elegir entre dos cosas que no son interesantes y las dos las queremos. Es como el ejemplo que les daba más temprano del pantalón rojo o el azul y nos gustan los dos. El conflicto de atracción-rechazo, ustedes dirán, bueno, pero ese no es un conflicto porque obviamente voy a elegir lo que tiene que ver con la atracción. En realidad, este conflicto de atracción-rechazo tiene mucho que ver con lo que sería como ejemplo una duda, en donde yo veo aspectos positivos y negativos de una misma situación. Sí, voy a elegir una carrera y veo lo bueno, lo malo. Entonces esto es lo atractivo y lo de que rechaza esta misma situación y me genera una situación conflictiva. Y por último, el conflicto rechazo-rechazo, que es que tengo que elegir entre lo menos peor sería, pero que me plantea una situación de elección de dos elementos que ninguno de los dos es totalmente agradable para mí o me implica un nivel de satisfacción especial. Seguimos trabajando con esto que nos ha llevado a pensar en lo que serían las situaciones conflictivas para ir avanzando, primero comprenderlas y para ir después pensando en herramientas para gestionar y trabajar con las situaciones conflictivas. Pensando en la esencia del conflicto, hablamos de las definiciones y empezamos a trabajar sobre algunas clasificaciones o tipos de conflictos que nos van a ayudar a entender distintas instancias. Hablamos de los tipos de conflicto según el tipo de motivaciones que participan y hablamos de los conflictos de atracción-atracción, de los conflictos atracción-rechazo y de los conflictos rechazo-rechazo. Ya trabajamos con algunos ejemplos, etc. Ahora seguimos con otro tipo de clasificación que acá vamos a considerar fundamentalmente que esta clasificación va a partir de dónde se produce el origen del conflicto y tiene que ver con los tipos de conflictos que se pueden dar a nivel organizacional. Dentro de esta clasificación tenemos los conflictos funcionales o departamentales, los conflictos estamentales, los conflictos que tienen que ver con las subculturas y también, por último, los conflictos personales. Todo este tipo de conflictos podemos encontrarnos en una organización. Pero ahora vamos a detenernos en cada uno de ellos un poco para poder pensarlos y analizarlos. Los conflictos funcionales o departamentales son aquellos conflictos que dentro de una organización se dan entre las distintas áreas o los distintos departamentos de una organización. Esto muchas veces nos plantean como consultores conflictos, por ejemplo, entre el área comercial y el área financiera. Hay conflictos de intereses, unos que quieren acelerar los procesos, otros que solo están preocupados por vender, pero que no respetan los procesos y las formalidades, etc. Siempre pueden existir conflictos entre distintos departamentos o áreas de una organización. Después hablamos de los conflictos estamentales. ¿A qué nos referimos? Con esto es una palabra un poco antigua para la clasificación, pero esto tiene que ver más con los niveles dentro de la organización. Es los conflictos entre mandos medios y equipo gerencial, los conflictos entre los mandos medios y la parte operativa de una organización, que muchas veces se presentan en relación
a dificultades en la transmisión de información, en dificultades de gestión en las personas que van generando freno en algunos procesos, y estas situaciones conflictivas también necesitan a veces de una intervención para poder trabajar entre lo que sería la línea de jerárquica y la línea operativa de toma de decisiones dentro de una organización. Después tenemos los conflictos de subculturas, que se llaman en general, y que me voy a detener particularmente porque hoy por hoy en las organizaciones esto tiene una gran relevancia porque está referido fundamentalmente a los conflictos que se dan entre grupos de distinto sexo, de distinta cultura, de distinta ideología. Y en el mundo de los negocios, hoy trabajando y trabajando desde la consultoría, cada vez más se rompen fronteras, por ejemplo, y la presencia en una misma organización de individuos de distintas culturas, de distintos países que forman parte de una misma organización, pero que a su vez este encuentro de culturas y de idiosincrasia genera situaciones conflictivas que pueden frenar los procesos de consecución de los resultados. Por lo tanto, hoy generar herramientas para esta gestión es de importancia significativa. Estos elementos, la multiculturalidad, la globalización en las empresas, implica estar inmersos y tener presente un montón de culturas, de razas, de personas que no piensan de la misma manera y que de alguna manera van generando situaciones, pueden ser, así como pueden ser muy enriquecedoras, pueden ser también situaciones conflictivas. Y otro tema que también tiene que ver con este tipo de conflictos son los conflictos intergeneracionales que hoy por hoy se están planteando en las organizaciones, donde tenemos la coexistencia de distintas generaciones en las empresas de manera simultánea. Hoy los puestos gerenciales ocupados, directivos ocupados por la generación X y puestos de mandos medios o más operativos ocupados por los millennials, por ejemplo, que tienen otra forma de procesar la información, otra forma de resolver los problemas, que manejan prioridades distintas y que no nos vamos a detener a hablar de las características, pero que claramente hoy nosotros es permanente cuando hablamos y trabajamos con el tema de liderazgo en las organizaciones, cuando se plantean los inconvenientes en la gestión del talento y del recurso humano, uno de los inconvenientes es esto del gran grupo de conflictos que genera la convivencia de distintas generaciones dentro de una misma organización. Y por último, el último que les nombré dentro de esta clasificación de conflictos son los conflictos personales, que ya algo hemos hablado, pero me voy a detener un poquito más, y que tienen que ver justamente con lo que serían los problemas que surgen a partir de situaciones conflictivas entre los individuos en cuanto a la relación, a relaciones posibilitadoras o relaciones más marcadas por situaciones de envidia, de celo, de competencia, etcétera, de desagrado, que de alguna manera estas situaciones personales conflictivas no solamente están presentes y perturban el clima organizacional, por ejemplo, sino que muchas veces se transforman en la causa subyacente
de situaciones conflictivas que se enmascaran y se plantean como con argumentos más racionales y objetivos, cuando en realidad lo que se está peleando es una enemistad o una conflictiva personal. Y entonces, de repente, si hay una situación de yo no soporto o no quiero de alguna manera, de manera consciente o inconsciente, esta enemistad y estos conflictos a nivel personal pueden promover claramente el buscar alguna situación para que se plasme como conflicto a nivel de las tareas dentro de la organización. Y entonces a veces decimos, pero si esto, viene alguien de afuera y lo mira, pero si esto no es tan complicado de resolver, son dos instancias que fácilmente podrían haber llegado a un acuerdo. Y el acuerdo no llega porque justamente la fuerza de ese conflicto está más sostenida en la dificultad de relación de los participantes del conflicto que en la esencia del qué del conflicto, en los motivos conscientes o en la situación explícita y concreta que provoca la situación conflictiva. Vamos a continuar trabajando en relación al conflicto en aquello que nos podría ayudar a gestionar una situación conflictiva. Y para eso tenemos que plantear que en realidad todo conflicto interpersonal de alguna manera analizarlo un poco profundamente para poder entender desde la práctica cómo uno puede ser asertivo. Y voy a plantear una cosa, no es asertivo solamente el que quiere, sino el que puede. ¿Por qué? Porque la asertividad como estilo comunicacional de alguna manera implica un individuo con cierto nivel de madurez, con cierto nivel de inteligencia emocional que le permita instrumentar un estilo comunicacional asertivo, auténtico y que posibilite verdaderamente la resolución y el avance en una situación conflictiva. Yo no me voy a detener en hablar de inteligencia emocional porque ya lo hemos visto en otros momentos, pero de alguna manera voy a rescatar los principales elementos. Para hablar de comunicación efectiva, decíamos que necesitábamos ser inteligentes emocionalmente. ¿Por qué? Porque en la medida que nos conocemos a nosotros mismos, que conocemos a los otros, base de la empatía, y que somos capaces de, a partir de conocernos, gestionar nuestras emociones al otro, de alguna manera que de un individuo efectivizar nuestros procesos comunicacionales. Otro, puedo elaborar un mensaje que le permita escucharme, que le permita identificarse, que se sienta que le estoy prestando atención. Por eso hablábamos de la inteligencia emocional como base de la comunicación. Dentro de lo que es el concepto de asertividad,
necesitamos partir absolutamente de esto. ¿Por qué? Se plantean tres estilos comunicacionales entre el que está el estilo asertivo. Por un lado, el estilo agresivo, el estilo pasivo y por último el estilo asertivo o constructivo, hablan los autores, que es este que posibilita el manejo de las situaciones problemáticas. Vamos a definir de manera sintética el estilo pasivo y el estilo agresivo, que yo siempre digo que son las dos caras de una misma moneda. Con poca confianza en sí mismo. Por otro lado, el estilo agresivo, que parece opuesto, donde tenemos individuos que lo que generan es la imposición, el lograr que el otro haga sin respetar mucho sus derechos, de manera permite un avance en la resolución de conflictos. El estilo asertivo y constructivo, ¿qué es lo que plantea? Que yo pueda plantear lo que quiero, pueda conseguir lo que quiero, pero respetando al otro, respetando los derechos del otro y respetándome a mí misma. Entonces, de alguna manera, es un estilo que no se deja manipular, pero que tampoco manipula al otro, sino que argumenta en su situación de resolver o conseguir lo que quiere. Este estilo constructivo, dicen los autores, es importante que se acompañe de ellos un guión acertado que sea coherente con la parte emocional que acompaña a esto. Un guión asertivo habla de que uno se refiere a los hechos, de que no se refiere a la persona. No es lo mismo que yo le diga a alguien, cuando vos me hablas de esta manera, yo me siento ofendida, a que yo le diga, sos un agresivo. En el fondo, ¿cuál es la diferencia? El estilo asertivo, yo sigo planteando mi situación problemática, pero la estoy planteando desde lo que yo siento y no ya le estoy atribuyendo un rótulo al otro de agresivo. Con lo cual, pongámonos en el lugar de la persona que recibe estas dos alternativas de diálogo. Si a nosotros alguien nos dice, sos agresivo, inmediatamente, por una cuestión de naturaleza humana, yo tiendo a salir a ese diálogo de una manera defensiva. En cambio, si alguien viene y me plantea que algo que yo he hecho lo hace sentir ofendido, tengo una alternativa más de que, suponiendo que esta persona tenga cierta madurez emocional, que pueda preguntar, ¿pero por qué? Desde el respeto, desde los valores, desde el conocimiento del otro, de referirme a los hechos y no a la persona, de alguna manera estoy contribuyendo a tener
más limpio el campo para resolver cualquier situación conflictiva. Bueno, esperamos encontrarlos más adelante para seguir charlando sobre este fascinante mundo que es la conflictiva y la posibilidad de gestionar los conflictos como parte del desarrollo y el crecimiento de las personas y de las organizaciones.